Hola mis queridos alumnos. Contarles una anécdota me acaba de pasar y pude no haber dicho nada, pero bueno, para sacarles tal vez una sonrisa o un par de lágrimas. Acabé de terminar grabando la clase que les voy a grabar ahorita. Terminé 50 y pico de minutos y fui a revisarla para subirla y tenía el micrófono apagado. Bueno, Dios quiere perfeccionar la clase, quiere trabajar conmigo. Así que para ustedes, por primera vez, para mí, aquí vamos de nuevo, pero con mucho gozo lo vamos a hacer. Hoy somos 8 personas menos, obviamente no se dan cuenta, si Dios permite volvamos pronto al local, pues se darán cuenta, pero además de los 6 que les mencioné la vez pasada, habíamos olvidado a Ricardo y a Kelly. Ellos también se graduaron, si recuerdan, se unieron a nosotros, pero venían de estar con Memo y a raíz de un viaje se desconectaron y pues retomaron con nosotros y ellos ya terminaron su nivel 2. Entonces, cuando los vean o si los conocen, también para que los feliciten. Hoy estaremos iniciando la fase uno, ¿cierto? Y es donde oficialmente comienza el nivel 2. Pues como es cíclico, pues nosotros comenzamos en otra parte, la mayoría de ustedes, pero pues aquí arranca el curso, por así decirlo, y vamos a entender el proceso de crecimiento, cómo está en las escrituras, que no es algo que nos inventamos, es algo que Jesús nos da el modelo, la Biblia nos lo enseña, y qué bonito podernos identificar en dónde estamos en ese proceso y poder colaborar aún con Dios, como vamos a leer en unos segundos, ¿verdad? También vamos a hablar de los dones espirituales. Ahora, yo sé que 20 de ustedes ya vieron los dones, es decir, cuando terminemos lo que acabo de mencionar, ya se habrán graduado, ¿listos? Pero los que no, continuaremos y estaremos estudiando los dones espirituales. Yo podría decir que bien a fondo, ¿verdad? Y pues en esta ocasión no se van a unir alumnos nuevos, normalmente siempre alguien se une una vez empezamos, ¿verdad? Una de estas fases, pero en este caso no. Vamos a seguir los mismos menos 8, ¿ok? Que se graduaron. Pero qué chévere. Así que bueno, oremos y aquí vamos con el curso, con la fase uno del nivel 2. Padre bueno, Señor, gracias de verdad aún por permitirme grabar de nuevo el curso. Tal vez cambiar y mejorar cosas que no habían quedado muy bien. Tú estás en control, no lo dudo. Y bueno, dame la fuerza, la integridad, la sabiduría, la claridad para enseñar de corazón aún esta segunda vez. Y bueno, usa tu palabra en nuestros corazones, enséñanos, sea tu Espíritu Santo llevando esta verdad a nuestras vidas y de verdad, usando esta fase uno para recordarnos ese plan precioso que desde antes de la fundación del mundo tú has diseñado para nuestro crecimiento. Ayúdanos, Señor, a recibirlo, a entender dónde estamos y a colaborar para seguir creciendo cada día más. Gracias por la fidelidad de los alumnos, Señor, por esta nueva fase que nos permites arrancar hoy. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, alumnos. Fase uno. Comprenda su crecimiento, desarrollo espiritual y los dones espirituales. Esa es la fase uno. Sección uno tiene varias secciones, esta es la primera. Introducción. Y bueno, esto ya casi que sobra para ustedes, igual lo leo. Bienvenidos, como siervos y siervas del Señor Jesucristo, les damos una cordial bienvenida a este curso. Pero como digo, ustedes ya son duchos y llevan rato conmigo. El propósito, proveer al creyente un entendimiento del proceso del discipulado, identificando su propia posición en dicho proceso y aprendiendo a cooperar con Dios para su crecimiento y desarrollo adicional. Esto es lo que estamos por iniciar hoy, lo que es la fase uno, ¿cierto? Esa primera parte. Proveer al creyente un entendimiento de los elementos de victoria diaria consistente en el andar cristiano con el desafío de vivir la vida en la plenitud del poder de Dios. Eh, lo que sigue, ¿verdad? En la fase 2, lo que algunos de ustedes aún ya vieron, pero esa es la fase 2. Tercero, proveer al creyente las verdades y herramientas adecuadas para facilitar un estudio de la Biblia que dure toda su vida. Lo que ya acabamos de ver en la fase 3.
Y esto que sigue es de la uno: proveer al creyente un entendimiento de los dones espirituales, cómo descubrirlos y utilizarlos en la iglesia local. Como dije, 20 ustedes ya lo vieron, los otros no, y vamos a gozarnos ahí. Los 20 si ya terminan una vez veamos esta primera fase uno. Muy bien, meta. Como meta queremos lograr tres cosas en su vida. Tres cosas grandes y principales. La primera, convertirlo en un verdadero discípulo de Cristo. Un verdadero discípulo de Cristo. Juan 15:8. Voy a citarlo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿por qué este versículo acá? Porque nos habla de ser verdaderamente sus discípulos. Y somos verdaderamente sus discípulos cuando llevamos mucho fruto. Al llevar mucho fruto, glorificamos al Padre. Un discípulo es un seguidor o aprendiz. Y cuando estamos ahí en Cristo, permaneciendo en Él, como aún veremos al final de la clase de hoy, vamos a estar siguiéndole, siendo por Él enseñados, aprendiendo a ser como Él, y por estar ahí, automáticamente Dios lo causará, llevando mucho fruto. Pero fíjate, un verdadero discípulo de Cristo palpita por seguir a su Señor de cerca, por aprender de Él, por ser enseñado por Él. Un verdadero discípulo no es una persona que cree que se está discipulando porque viene una noche a la semana a la iglesia por una horita, o porque ya recibió las 16 y ya terminó y está discipulado. No, el discípulo de Cristo es la persona que verdaderamente existe para seguir a su Señor de cerca. Y queremos que ustedes sean esa clase de personas que estén siempre y en todo momento siguiendo y aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos use como maestros, a la iglesia, estas clases, el material, pero finalmente el discípulo de Cristo es instruido en la palabra, en la llenura del Espíritu, por el mismo Señor Jesucristo. Y es lo que quisiéramos ver en sus vidas. En segundo lugar, perfeccionarlo para la obra del ministerio. Perfeccionarlo para la obra del ministerio. También lo cito, porque son pasajes muy conocidos y por eso los estoy citando, ¿verdad? Dice que pastores y maestros, y dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero fíjate, estamos para perfeccionarles, para que ustedes se unan a nosotros y cumplan con esa obra del ministerio, sea lo que sea que Dios tenga para ustedes. Y esta iglesia se caracteriza por eso, ¿verdad? En esos carros que salen a misiones, casi nunca va un pastor. Entre semana la gente se reúne a estudiar sus 16 y no todos son enseñados por pastores. Y sea lo que sea que Dios tenga para ti, según el don que te dé, queremos que te ocupes en ello. Para eso queremos que seas un verdadero seguidor de Cristo y Dios use su palabra, su iglesia, los pastores y maestros y te capacitemos, te perfeccionemos para la obra del ministerio. Y bueno, en tercer lugar debo decir, enseñarles a llevar fruto que permanezca. Fruto que permanezca. Ahora, esto es tan bonito y este sí tal vez pido lo busquen y si quieren aún dejar marcado Juan 15 porque vamos a volver ahí, vamos a estar ahí al final de la clase un buen rato. Pero noten lo que dice el 16 que hasta lo memorizamos, ¿recuerdan? Yo sé, lo sabemos de memoria, pero miren, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, ¿qué hay aquí de bonito o de especial que quiero compartirles a ustedes? Fíjate, y esto va a tener mucho más sentido ahora que lleguemos al 15 y lo estudiemos un poco más a fondo al final de la clase. Dios dice, el Señor Jesucristo, a los suyos, mire, yo los puse para que vayan y lleven fruto, y ese fruto permanezca. ¿Qué significa esto? Bueno, llevar fruto es evangelizar, ganar almas para Cristo, pero la meta final del Señor no es que solo se conviertan y ya,
sino que ellos mismos permanezcan como nosotros debemos permanecer. Y el capítulo 15 habla de permanecer, 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 ¿cierto? El que permanece en mí, este lleva mucho fruto, ¿cierto? Entonces, qué bonito, Dios está diciendo, yo quiero que ustedes vayan, ganen almas y se aseguren de que esas almas crezcan y ellas mismas permanezcan en mi palabra, en mi Espíritu Santo, ¿cierto? Y que se unan al ejército y ellos mismos sean ganadores de almas y cada uno de ustedes lleve mucho fruto. De eso está hablando. Y bueno, enseñarles a llevar ese fruto que permanece, ¿verdad? Ahora, las implicaciones de estas metas, las implicaciones de estas metas. Bueno, en primer lugar, el dolor de ser perfeccionado, el dolor de ser perfeccionado. Vamos a Gálatas 4, no lo vamos a leer todavía en un segundo. Nos vamos a ubicar en el 19, 4:19. Ya lo vamos a leer, yo sé que lo conocen. Un segundito, espérenme ahí un segundo, no lo lean todavía. Bueno, muy bien. El crecimiento espiritual, al igual que el crecimiento físico, es un proceso que duele, es un proceso que duele. ¿Recuerdan Romanos 1:20? Dios nos dice que la creación fue diseñada para enseñarnos de Él y sus principios, ¿cierto? Y es impresionante verlo en cada detalle. Pero aquí tenemos, y recuerdo tanto en mi vida, ese dolor del crecimiento. Y entonces yo estaba ahí en el frío de la noche y casi lloraba y yo le decía a mi mamá, ¿qué me pasa? Y mis rodillas, era un dolor. Y ella me decía, hijito, es el dolor del crecimiento, estás creciendo. A la misma vez, no solo le duele al joven crecer, al niño crecer, sino que los padres, ¿verdad? Duele verlos crecer en el sentido de que no es fácil y no hay hijos perfectos y todos traen su lucha y hay que confiar en Dios y hacer lo que tenemos que hacer y Dios hará lo que tiene que hacer. Pero al igual que a ellos les duele crecer, a nosotros nos duele cuando están creciendo, ¿verdad? Creo que me entienden. Podría usar a mis hijos como ejemplo, mi vida, tu vida, de tus hijos, ¿cierto? Pero hay un dolor al crecer y se manifiesta aún de varias maneras y es tanto para los padres que ven crecer a sus hijos como para los hijos que están creciendo. Ahora sí, 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice acá, Pablo al escribir a los Gálatas 4:19, les enseña cómo este proceso de madurez le duele a él, al igual que a ellos, y compara su dolor con una mujer dando a luz. Y sabemos que los Gálatas estaban en un momento ahí patinando, ¿cierto? Cayendo de la gracia, creyendo en otro evangelio, mejor dicho, tenaz. Y él les dice, hombre, hasta que ustedes lleguen a ser como Jesucristo, mis dolores son como los de una mujer dando a luz. Y es porque ustedes están creciendo. Cuando lleguen a ser como Cristo, va a valer todo la pena. Jesús usó el mismo ejemplo y dijo, esa mujer que va a dar a luz y sus dolores son impresionantes, pero cuando ve que ha nacido un hombre en la tierra, ese dolor se olvida y llega un gran gozo, ¿cierto? Y así es. Yo recuerdo Rocío, en el caso de Ana María, el anestesiólogo llegó ya cuando Ana María había nacido, fue a palo seco. Pero ¿qué me impactó? Verla ya en el cuarto con la bebé como si nada. Cuando llegaba con anestesia duraba mareada y un rato bien ida, bien rara, pero aquí era una alegría y como si nada. El dolor, wow. Pero en ese momento todo se olvida. Y es lo mismo, ¿verdad? Hay un paralelo grande. Dani no nació perfecto y hubo luchas y él se consagró al Señor cuando tendría unos tal vez 15 y su vida comenzó a cambiar de una forma impresionante y hoy es un varoncito de Dios y uno mira atrás todos los dolores de cabeza, las embarradas, las fueteras, lo que sea, ¿cierto? Pero uno hoy en día dice, vale la pena. Y pienso en mis discípulos como un Oscar Núñez, un Siegfried Miklin, y no eran perfectos y la embarraron y me tocó cambiarle los pañales y abrazarlos y sacarles gasecitos, ¿cierto? Pero hoy veo a dos hombres de Dios, pastores, ministros, y ¿qué dice uno? Ya sea de su hijo físico o de sus hijos espirituales. Valió la pena. ¿Dolió? Sí.
Hubo momentos tenaces, pero valió la pena, ¿cierto? Y Pablo dice, hasta que ustedes sean conformados a Cristo, esto va a doler, esto va a doler. Para crecer y para edificar debemos estar dispuestos a sufrir dolor y no será fácil, pero vale la pena. Igual que la madre que da a luz, como ya les he ilustrado y contado. Y créame, créame, vale la pena. Y sí, la van a embarrar y sí, nos toca meternos a la cocina, como se dice, y tratar asuntos no fáciles aquí y allá, y ahí van creciendo, pero vale la pena, ¿verdad? Muy bien. El precio que hay que pagar para ser un discípulo del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a Lucas, capítulo 14. Para mí el pasaje insignia en este tema. Lucas, capítulo 14. Aún pueden ver que el título ahí en el 25 es lo que cuesta seguir a Cristo. Y vamos a leerlo todo y luego vamos a ir por partecitas. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, dice acá, la salvación es gratis para nosotros, es decir, es por gracia, no barata. Nunca digan que la salvación es barata, costó la sangre de Cristo, pero es gratis para nosotros, es por gracia. No hay que hacer nada para ganarla. Pero de ahí en adelante cuesta seguir a Cristo, ser su discípulo o seguidor. Cuesta, y de esto habla este pasaje, ¿verdad? Ahora, no es legalismo. Nos esforzamos en la gracia de Dios. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿cierto? Pero cuesta. Hacemos nuestra parte, Dios hace lo que solo Él puede hacer. Pero no es un paseo y no es fácil. Cuesta seguir a Cristo y no podemos engañarnos. Ahora, en primer lugar, noten, cumplir el primer y gran mandamiento. Mandamiento. Lucas 14, el 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ahora, vamos a confirmarlo de la Biblia misma, pero aborrecer no implica odiar. Este pasaje no está diciendo, si usted no odia a su papá, no puede ser mi discípulo. No, 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 eso choca con las escrituras. Aborrecer es amar menos a que a, ¿cierto? Entonces, tengo que amar más a Dios que a mi papá y a mi mamá y a mi esposa y a mis hijos. Y si no, no puedo ser discípulo de Cristo. ¿Ok? Es lo que estamos diciendo. Mateo capítulo 10, versículo 37. Y marquen ahí Lucas 14, ¿verdad? Vamos a volver enseguida ahí. Mateo 10, 37. Noten lo que dice. El que ama a padre o madre más que a mí, podríamos perfectamente decirlo, el que no aborrece a su papá y a su mamá, el que no los ama menos que a mí, ¿cierto? No es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y fíjense, ahí la Biblia se define a sí misma y ya sabemos lo que es aborrecer y no es odiar, es sencillamente amar menos, ¿ok? Ahora, Mateo 22, otra vez ahí cerca, Mateo, de donde estábamos, Mateo 22. Y vean lo que dice 34 al 37. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro,
¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús en Lucas capítulo 14? Bueno, amas a Dios por encima de todas las cosas y va más allá. Realmente está diciendo, ¿crees que yo soy Dios y me amas con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas? Porque si no es así, no puedes ser mi discípulo. ¿Cómo? ¿Es Jesús Dios o no lo es? Y si lo es, no lo vale todo, como vimos el domingo. No es todo por estiércol. Y fíjate, si uno ama a Dios más que a cualquier cosa, yo te garantizo algo. Serás el mejor esposo y el mejor padre. Pero si no amas a Dios por encima de todas las cosas, y no vas a poder seguir a Jesús. Cuesta, ¿cierto? En segundo lugar, negarse a sí mismo. El 14:27 de Lucas dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjate, su cruz para venir en pos de mí. Es decir, tiene que morir a su carne, a sus deseos, a sus sueños, a lo que sea, ¿cierto? Para seguirme. Y si no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Es tan obvio, tan lógico, pero a veces lo perdemos. Entonces, si yo ando en mi carne, ¿cierto? Y no estoy siguiendo a Jesús, ¿cómo pretendo ser su discípulo? Puedo venir a clase, puedo tomar todos los niveles, pero no estoy siguiendo a Jesús, no soy verdaderamente su discípulo, ¿cierto? Por eso Gálatas 2:20 está ahí, es tan importante. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿cierto? Hay que negarnos a nosotros mismos para tomar nuestra cruz e ir en pos de Cristo, ¿cierto? Romanos 7, un pasaje interesante porque nos recuerda, visto de otra manera, por así decirlo, Romanos 7, que en la carne es imposible agradar a Dios. Miren el 17 y el 18. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, ¿cómo será que voy a seguir a Jesús haciendo obras de justicia, haciendo el bien, si estoy en mi carne? Si no la he clavado en la cruz, no puedo, no puedo. No agrada a Dios lo que yo haga y tampoco voy a poder hacer lo que Él quiere que yo haga. Me estaría engañando grandemente. Además, considerar el precio a pagar. Lucas 14, del 28 al 32, Él habla o nos da dos ilustraciones, el Señor Jesucristo. Y una es la de edificar una torre y la otra es la de marchar a la guerra. Y ambas están diciendo lo mismo, ¿verdad? Vas a edificar una torre, ¿sabes cuánto te va a costar? Y tienes lo que se requiere. Vas a la guerra, tú sabes lo que implica enfrentar con 10.000 al que viene con 20.000. ¿Estás preparado? Listo. Y está diciendo, calculen lo que les va a costar, ¿cierto? En recursos y en vidas. Piénsenlo, qué tremendo eso, ¿verdad? Dice acá, cuesta seguir a Cristo y debemos calcular cuánto, debemos calcular cuánto. A veces implicará dejar atrás amigos, estudio, trabajo, pasatiempos, etcétera. Aquí les cuento dos historias rápidas. La primera de mi vida. Antes de llegar al Señor Jesucristo, a la iglesia, yo viajaba a la finca, literalmente, no exagero, cada 8 días. Conocí esa carretera como la palma de mi mano, 4 horas y media, Bogotá, Puerto Triunfo. Y cada fin de semana estaba allá. Llegué a Cristo, a la iglesia. Me enamoré del Señor y les cuento algo, bien pronto comencé a discipularme. Y entonces esos idas a la finca fueron siendo cada 15, cada 20, cada mes, ahora es 1 o 2 veces al año y para ver a mi mamá, ¿verdad? A mi papá cuando estaba vivo. Ah, pero yo dejé eso, lo dejé fácil, y me fascinaba la finca, pero Jesús era Dios para mí, verdaderamente, en ese entonces, y lo es hoy, ¿verdad? Y la dejé. El otro ejemplo que les quiero dar es el de Oscar Núñez. Estábamos discipulándonos, yo a él, ¿verdad? Y entonces su estudio se interpuso.
Y yo le dije, Oscar, tú toma la decisión, yo la acepto, cualquiera que sea. Él dejó de estudiar y todo el tiempo que tomó discipularnos él y yo, él dejó de estudiar. Después ya retomó su estudio. Y fíjense qué lindo es Dios. Hoy es un gerente de una multinacional muy importante y es pastor en Medellín. Y fíjense, una vez más, hoy en día está dispuesto a dar su puesto el segundo que Dios se lo pida para seguir pastoreando una iglesia que está creciendo. Entonces nos va a costar. Y si Él es Dios, pues va a valer la pena y lo vamos a hacer. Y no importa lo que nos cueste, vamos a seguirlo. Pero hay que calcular cuánto cuesta, ¿cierto? El precio a pagar. Y en último lugar, pues renunciar a todo, renunciar a todo. Noten por favor en Lucas, ¿verdad? Tanto el 27 como el 33. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y saben, esto de renunciar a todo lo que uno posee, no solo a todo lo que uno es primeramente una actitud de corazón. Es decir, es algo que hacemos. Y fíjense, no nos toca entregarlo todo por Cristo. Nuestra vida sigue muy normal. En algunos casos, aquí y allá habrán cambios, ¿cierto? Hablando aún de los ejemplos que ya mencioné. Pero en general, la vida sigue normal, ¿cierto? Pero saben, como dice ahí, a veces llegará a ser realidad. Y me explico. Franklin, Dios le pidió dejar todo, muchísimas cosas, para seguir a Cristo a Venezuela. Pero saben, Franklin ya le había entregado todo a Dios hace años. Y él comenzó a crecer y llegó a ser un pastor en nuestra iglesia, un varón de Dios. Pero llegó el momento en donde Dios le dijo, ahora quiero más y te quiero en Venezuela. Pero comienza con una decisión acá para seguir a Cristo. Yo renuncio a todo lo que tengo, Señor, es tuyo. Y el día que quieras me lo pides. Es una decisión que tomamos. Y a veces llegará a ser realidad. La gran mayoría de nosotros ahí estará en Bogotá hasta que Cristo vuelva. Pero indudablemente tenemos, y Dios sabe, ¿verdad?, que entregarle de corazón lo que somos y lo que tenemos a Él. Él lo compró a precio de sangre, igual le pertenece, solo reconocerlo por fe. ¿Cómo afecta nuestro diario vivir? Bueno, en primer lugar debemos ser humildes, humildes. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 11:29? Venid a mí, ¿verdad? Dice, los que estáis trabajados, cansados, cargados, yo os haré descansar. Luego dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo, descanso para vuestras almas. Pero fíjense, aprendemos de él, que es manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo es humilde y pide que seamos humildes. Clifford Clark, recuerdan, decía que esta es una frase de él: el cristiano es un maestro que siempre está aprendiendo. Es decir, siempre aprendiendo más y más del Señor, siempre siguiéndole, siempre viniendo a Él, sabiendo que no he llegado, que me falta mucho, y a la misma vez siendo un canal de bendición para ir dando lo que Él me da a mí. Pero siempre o jamás, debo decir, creyéndonos, ya llegué, ya crucé, ya no hay nada que aprender. No, humildes, humildes. Siervos, siervos. Mateo capítulo 20. Y aquí un momento bien interesante, ¿verdad? En la vida de los discípulos, hasta casi que se pelean y el Señor aprovecha esta situación que ocurre para enseñarles. Del 25 al 28, Mateo 20, del 25 al 28. Fíjense lo que dice. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Siervos, siguiendo a nuestro más grande modelo, Jesucristo, Hijo de Dios,
quien vino a este mundo no para que lo sirviéramos, sino para Él mismo servir y aún dar su vida en rescate por nosotros, ¿verdad? Tomó forma de siervo y hecho semejante a los hombres, humilló y se hizo obediente como siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Disciplinados, y aquí no lo voy a buscar, pero es el famosísimo pasaje de la hormiguita en Proverbios capítulo 6, ¿cierto? No tiene ni capitán ni gobernador, pero ahí está, trabajando, recogiendo. Ella sabe lo que tiene que hacer y lo hace, ¿cierto? Esa hormiguita, y ve a la hormiga, oh perezoso, sé sabio, considérala. Y bueno, aquí estamos hablando de disciplina en cinco cosas, ¿cierto? Que es nuestra cita diaria con Dios, esa oración y lectura, teniendo un buen tiempo cada día con nuestro Señor, el estudio bíblico personal, un libro de la Biblia, y qué lindo ha sido oír varios de ustedes contándome el libro que ya escogieron para estudiarlo. Y yo les animo a que oren a Dios y cojan un libro breve, no se metan en Apocalipsis o Isaías, no, algo breve del Nuevo Testamento y comiencen a estudiarlo y a usar las reglas del estudio bíblico, a deleitarse con Dios con ese libro, ¿cierto? El evangelismo, orando y compartiendo de Cristo, pidiéndole a Dios esas citas divinas. El servicio dentro y fuera de la iglesia, ¿verdad? Siervos del Señor. Y el discipulado. Fíjense, aunque no podemos ir a la iglesia, los que tienen sus alumnos de 16 a un virtual, fieles ahí, o si están en la obra misionera, yo pienso en Lucho, ¿verdad? Que ya se graduó, pero él está en la obra misionera y vía internet, ¿verdad? Virtual, están discipulando a los creyentes en Yopal y sé que así es en cada obra. Entonces ustedes fieles con lo que les corresponda en cuanto al discipulado. Ahora, en Mateo 25, del 14 al 30, de nuevo largo, no lo vamos a leer, pero es los talentos o minas que se llama en Lucas. Y es ese rey que da, ¿verdad? 1, 5 y 10 talentos a sus siervos, se va, un día regresa, pide cuentas, y el de 10 le da 10 más, el de 5 le da 5 más, y a ellos, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero el de uno la había escondido y le dice, aquí está tu unita que escondí. Oh, mal siervo, negligente, ¿cierto? Y se le quita lo que tiene. Bueno, el punto acá, ¿cuál es? Fieles en lo chiquitito. Si los ponen a dar la bienvenida en la iglesia, llegan bien arregladitos, perfumados y temprano y con gozo dan la bienvenida. Si es limpiar baños, con gozo los limpian. Lo que sea que les pidan, sean fieles en lo poco y Dios les dará lo mucho. Pero si no cumplimos con poner unas sillas, ¿será que de verdad vamos a cumplir con una nación? Fieles en lo poco, fieles en lo mucho. E idóneos, 2 Timoteo 2:2, ¿cierto? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres fieles, ¿verdad? A que sean idóneos de enseñar también a otros. Y aquí algo bonito es en la Reina Valera de 1909, enseña que serán idóneos. Es decir, la idea de la Biblia es que Pablo le da a Timoteo y Timoteo a estos hombres, que si de verdaderamente llegan a ser fieles, se volverán idóneos para enseñar a otros, ¿cierto? Entonces, qué bonito, porque la fidelidad que vimos ahí arribita traerá idoneidad y Dios nos va a capacitar para cumplir aquello que Él quiere que hagamos. Qué bonito eso. Ahora, 4. La lección de Jesús para llevar fruto que permanece. Les dije que volvíamos a Juan capítulo 15. Yo les pido que lo abran ahí. Vamos a ir leyendo y vamos a ir considerando lo que nos enseña la lección y obviamente el pasaje sobre todo. ¿Listos? Pero fíjense, llevar fruto que permanece es lo que Dios pide de nosotros, ¿cierto? Y bueno, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y bueno, qué bonito, ¿verdad? La vid verdadera es el Señor Jesucristo. El labrador es el Padre, Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo es el labrador? Planta una viña, la regó,
la cercó, mejor dicho, ¿qué no le hizo? Y esa viña le dio uvas silvestres, amargas, desabridas. Y ese era Israel. Ahora Jesús dice, yo sí soy la vid verdadera. Y mi Padre sigue siendo el labrador, pero yo soy otra clase de vid. Y esta vid va a llevar fruto para Dios, para la gloria de Dios. Versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Los pámpanos, sabemos, son los creyentes. Los pámpanos son los creyentes. Los creyentes que no llevemos frutos seremos quitados. Y aquí explico algo. Aquí está hablando de un creyente rebelde que, entendiendo para qué lo salvó Dios, se rehúsa a cumplirlo. Muy como Israel en el desierto, y recuerden qué le pasó a Israel. Entonces estamos diciendo, no es un creyente bebé, no es un creyente inmaduro, tímido, que quiere pero no puede. No, 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 no. Estamos hablando de alguien que dice, yo sé lo que Dios me pide y no lo voy a hacer. Bueno, Dios dice, venga para acá, mijito, vamos a hablar. ¿Cierto? Y luego dice, los creyentes que estén llevando fruto serán limpiados para que lleven más fruto. Qué bonito, por el otro lado. Entonces ahí está, ¿verdad? Y entonces llega Cristo y él empieza a compartir a este amiguito y trae a su mamá a la iglesia. Y Dios dice, qué lindo, es lo que quiero. Y entonces lo limpia para que aún lleve más fruto. Y vamos notando un proceso muy lindo acá. Fruto a más fruto. Y ya les digo por qué lo menciono. Nótenlo. De fruto a más fruto. ¿Listo? Sigamos. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice ahí, Dios limpia a los creyentes por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Lo que implica estar en ella. Efesios en el capítulo 5, ¿verdad? El lavamiento del agua por la palabra. Es decir, que usa el Espíritu Santo para limpiarnos, que usa Dios para limpiarnos, su palabra. Pero implica estar en ella para estar limpios, ¿cierto? Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Okay? Y es tan lógico, pero él dice, si yo soy la vid y ustedes los pámpanos, ¿qué va a pasar si no están pegaditos a mí? No van a llevar fruto. Punto. Es tan sencillo. Para llevar fruto debemos permanecer en Cristo, lo que implica andar con Él, ¿cierto? Entonces, porque Él es la vid, debo permanecer en Él y así llevaré mucho fruto. Entonces tengo que andar ahí con Él, en Él y con Él, ¿cierto? Versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y básicamente está elaborando en lo que dijo en el 4. Normalmente levantamos el 5 por encima del 4 y es un pasaje clave, pero finalmente lo que está haciendo es elaborar. Entonces les dice, pilas, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, porque yo soy la vid y ustedes pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto. Pero a la misma vez, porque yo soy la vid y ustedes los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Nada de qué? Pues para llevar fruto. Nada de peso y gloria eterna. Nada. Separados de Él no se puede. ¿Cierto? Versículo 5. Lo que podemos hacer separados del Señor es nada. Lo que nos separa del Señor son las cosas del mundo. ¿Recuerdan? Las cosas del mundo. Primera Juan 2 nos habla de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria del mundo. Y estas cosas no provienen del Padre, sino del mundo, ¿cierto? Y el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y qué importante, ¿qué nos va a alejar del Señor y de poderle seguir? Las cosas de este mundo. Y ahí ya Él no será nuestro primer y gran amor. Ahí ya habrán ídolos y no podemos ser sus discípulos conforme a lo que ya aprendimos. Pero tenemos que permanecer en Él para llevar ese fruto. Versículos, ahora fíjense, ya elaboro acá, ¿cierto? Entonces, de fruto a más fruto y de más fruto a mucho fruto, ¿cierto?
porque básicamente estamos hablando de la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Entonces lleva fruto a 30, a 60 y a 100. Más fruto y mucho fruto. Como la Biblia toda es perfecta, ¿cierto? Ahora, versículo 7. El 6 habla del perdido, del que no es de nosotros y es echado al fuego. Intenta ser uno de nosotros, aparenta ser uno de nosotros, pero finalmente se van porque no eran de nosotros, ¿cierto? Y ahí sí ya no es disciplina, ya no es un hijo rebelde, ahí estamos hablando de un inconverso que arde en el fuego, solo para que lo sepan. 7, ese sí habla a nosotros, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué bonito. Para permanecer en Cristo debemos permanecer en sus palabras, la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo permanezco en Cristo? Bueno, aquí está Él. Tengo que estar en este libro, ¿cierto? Pasar tiempo con Él en este libro. Y dice, así podemos pedir lo que queramos y nos será realizado. ¿Por qué? Piénsenlo. Si Él es mi gran amor y si yo me mantengo en este libro y ando en este libro, ¿qué voy a pedir? Bueno, los deseos de mi corazón y mis peticiones serán conforme a este libro. Y porque son conforme a su voluntad, sabemos que nos oye y que tenemos lo que le hayamos pedido. Versículo 8. Sigamos, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Recuerdan? Lo habíamos leído. Lo que glorifica al Padre es que llevemos mucho fruto. Un verdadero discípulo de Cristo es el que lleva mucho fruto, salvos y edificados, porque está hablando de ser discípulos de Cristo. Y fíjense, lo que glorifica al Padre es el cumplimiento de la gran comisión, que tiene que ver con mucho fruto. Ahí vamos aún más allá. Entonces aquí tenemos fruto, más fruto, mucho fruto. ¿Qué glorifica al Padre? Mucho fruto. La buena semilla que cae en buena tierra lleva fruto a 30, a 60 y a 100, ¿cierto? Mucho fruto. Génesis, la gran comisión, habla de fructificar, multiplicar y llenar la tierra. Ahí están, los tres son lo mismo y son paralelos, ¿verdad? ¿Cómo es glorificado el Padre? Bueno, cuando esa alma se salva, se conforma a la imagen del Señor Jesucristo y tiene más hijos que a su vez están teniendo hijos que se van a conformar a la imagen de Cristo. Y así vamos a poder llenar la tierra, cumplir con la gran comisión. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Fíjense, también debemos permanecer en el amor de Dios, en el amor de Dios. Qué bonito. Permanecemos en su palabra, permanecemos en Jesucristo, pero también debemos permanecer en el amor de Dios. Y me habla de nunca olvidar, nunca olvidar, nunca dudar de cuánto nos ama Dios. Y ahí, ¿verdad? Encerraditos en el amor de Dios. Nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Guardados aún en su mano. Versículo 10. Si guardáis, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para permanecer en el amor de Dios hay que guardar sus mandamientos. Hay que guardar sus mandamientos, porque así nos enseña la Biblia, ¿verdad? Y este es el amor, que guardemos sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto? Entonces todo va de la mano. Sí, yo sé cuánto me ama Dios y permanezco en su amor, pero yo lo amo porque guardo sus mandamientos y así permanezco también en el amor del Señor Jesucristo y del Padre. Versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Todo esto tiene que ver con que el gozo del Señor Jesucristo llene nuestra vida y así nuestro gozo sea pleno, total, cumplido. El verdadero gozo del creyente debe estar en servir y obedecer a su Señor Jesucristo, ¿verdad? Versículo 16, saltamos hasta el 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Verdad? El Señor nos ha elegido y nos da su propósito.
Y es que vayamos y demos fruto y que ese fruto también permanezca en Él, en su palabra, en su amor, guardando sus mandamientos, para que haya mucho fruto y así el Padre sea glorificado. Las cuatro verdades que aprendemos de este pasaje bíblico son: la primera, que Dios es el labrador. Dios es el labrador. La segunda, que Cristo es la vid. Cristo es la vid. La tercera, que los creyentes son los pámpanos. Y ahí para un segundito, piénsenlo. El labrador, Dios Padre. La vid, la planta que da vida, Jesucristo. Nosotros, pámpanos. Con estos dos, ¿qué excusa tendrá este para no llevar fruto, para no crecer? Y cuarto, que estamos en Él para llevar fruto. Y aún cabría ahí poner mucho fruto, pero para llevar fruto. Por tanto, lo más importante no es cuánto sabemos de la Biblia, sino el fruto que llevemos al Señor, ¿cierto? La palabra que más se ha repetido en este estudio es la de permanecer. Si no me equivoco, son 9 veces. Permanecer, permanecer. 9 veces. Nota, llevamos fruto por permanecer en Él. Ya, eso lo hemos dicho. Pero fíjense, Jesús nos dejó 3 elementos para reemplazar su presencia al 100% y poder decir en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuáles son estas 3 cosas? Bueno, ahí está todo escrito, no hay que escribir nada, pero fíjense, nos dejó su cuerpo, que es la iglesia local, su cuerpo en la iglesia. Nos dejó su alma, que es la palabra. La palabra. Y nos dejó su Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios que ha hecho morada en nosotros. Poderoso Espíritu de Dios. Y entonces al permanecer, al ser leal y fiel y constante a la iglesia, la palabra y al Espíritu, estoy permaneciendo en Jesucristo plenamente. Y todas estas cosas se harán realidad. Si permanecemos fieles en cada uno de estos elementos, Jesús mismo, quien no miente, nos promete que llevaremos mucho mucho fruto. Y esa es de verdad palabra de Dios y promesa de Cristo, quien es fiel para cumplir. Muy bien, hasta ahí llegamos hoy. Es la introducción a esta fase 1 y a la sección primera. Y hasta ahí quería llegar. Algunas cositas ya para terminar, no quiero decir anuncios, pero casi, ¿cierto? Algunas cositas. La primera, no olviden por favor, tan pronto lo vean, avisarme. Visto, ¿cierto? Para yo poder tomar nota y enviar la asistencia y que sus líderes no estén preocupados y los tengan que llamar y saber qué pasó y si ya lo vieron y por qué no lo han visto. Sean fieles en cumplir el horario lo mejor posible y en avisar. Con eso esto se mueve y los líderes están tranquilos y yo también y ustedes, ¿ok? Muy bien. En segundo lugar, seguir fieles orando por las cosas que la iglesia pide, ¿cierto? Sobre todo clamando que si de verdad lo digo así, hemos de estar acá un añito más, o yo qué sé, Dios sane la tierra, Dios acabe con esta plaga de alguna manera como nos prometió en Jeremías y se imaginan poder enviar así a Dieguito a España, seguir viajando a misiones, seguir cumpliendo con la gran comisión hasta que Él nos arrebate. Entonces clamemos por eso, pero que se haga su voluntad, ¿cierto? Pero Él cumpla su propósito también sobre todas las cosas, por encima de todo. Y por último, como ya les dije, pareciera que el material que resta está bien, así que solo tendría que cambiar estas primeras 3 hojitas, ¿verdad? Tanto los que ya lo tenían como los que lo están recibiendo por primera vez. Pero igual pendientes, yo les estoy confirmando, estamos verificando con Memo, no queremos fallar ahí, que tengan un buen material, entonces ahí les estaremos avisando. Por ahora está bien, ¿verdad? Este era el material que queríamos darle, estas primeras 3 hojitas, como ven si hubo cambios ahí más o menos importantes. Muy bien, vamos a orar y terminamos hoy. Señor Dios, gracias de verdad por lo que hoy nos recuerdas, por tu amor, Señor, por ese plan precioso que tienes de que te sigamos, de que estemos cerca de ti, de que tú te encargues de nosotros y no solo nos conformes a la imagen del Señor, sino nos des ese fruto que glorifica al Padre en los cielos. Gracias, Señor, por tu anhelo, tu deseo de usarnos, de darnos un propósito eterno, Señor, un plan precioso.
Y bueno, ahora Señor, quédate con nosotros. De verdad, obra pronto, cumple tu propósito y muéstranos tus maravillas aún en este mundo. Y si tienes a bien, Señor, permítenos marchar a las naciones como iglesia. Qué bonito sería, Señor. Pero bueno, tú conoces nuestro corazón, sabes lo que quisiéramos hacer. Ahora descansamos en ti, Señor. Y bueno, guarda, bendice, provee, protege a las ovejitas, especialmente aquellos que día a día por alguna razón salen al campo de trabajo, Señor, y se exponen al peligro. Protege a sus familias también. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nos vemos.